Me quedan 2 meses. Cásate conmigo y quédate con todo, dijo el millonario anciano. El rumor había viajado como un susurro inquieto entre las calles del pueblo, pero nada preparó a Lucía para verlo entrar a la cafetería con su bastón y esa serenidad que parecía desafiar al tiempo. Don Salvador dejó una tarjeta dorada sobre la barra y el aire entero se tensó, como si supiera que esa frase, «Cásate conmigo y quédate con todo», abriría un destino inesperado. Lucía sintió un leve temblor en las manos, una mezcla de miedo y extraña compasión, mientras el vapor de la cafetera levantaba cortinas de incertidumbre entre ambos. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves y si aceptarías escuchar una propuesta así. Dale me gusta y suscríbete para no perderte esta historia. El mundo de Lucía se detuvo un instante, suspendido entre el cansancio de sus turnos dobles y la fragilidad que asomaba en los ojos del anciano millonario. Ella estaba acostumbrada a estudiantes distraídos y obreros apurados, no a decisiones que parecían arrancadas de una novela imposible. Pero algo en la mirada de don Salvador, un cansancio antiguo y honesto, la obligó a quedarse quieta, respirando hondo, intentando descifrar si aquel ofrecimiento era un acto desesperado o un gesto de profunda necesidad. La tarjeta dorada brillaba como una promesa y una carga. Cuando él pidió hablar con ella en la plaza, la tarde cayó sobre ambos con una luz suave, casi misericordiosa. Don Salvador le contó sobre la distancia con su hijo, un abismo hecho de orgullo y silencios acumulados. Lucía escuchó con las manos frías, viendo cómo el anciano buscaba cerrar un capítulo que le pesaba más que su propia enfermedad. «No quiero que quien me dio la espalda se quede con mi vida entera», murmuró él, y esa confesión quedó suspendida entre ellos como una herida abierta. Lucía sintió que algo dentro de ella respondía, aunque aún no sabía cómo. La propuesta no era romántica ni cruel. Era una puerta entreabierta hacia un legado que no pedía amor, sino presencia y dignidad. Lucía respiró despacio, consciente de que su madre enferma, las cuentas sin pagar y la soledad que arrastraba podían empujarla a aceptar sin pensar. Pero en ese silencio, donde solo se oían autos lejanos y el crujido de las hojas, entendió que la decisión debía nacer de su propia fuerza. Y mientras miraba al anciano, vio no a un millonario, sino a un hombre que buscaba redención antes de que el tiempo lo alcanzara del todo. El pueblo, pequeño y acostumbrado a rumores que se desvanecían con el viento, empezó a mirarlos con una mezcla de curiosidad y respeto silencioso. Las fachadas envejecidas, las calles angostas y los faroles que parpadeaban al anochecer crearon un telón donde la historia de Lucía y don Salvador empezó a dibujarse sin que nadie supiera realmente qué estaban haciendo allí. Cada mañana, mientras abría la cafetería, Lucía sentía que el aire parecía diferente, como si una expectativa muda caminara detrás de ella, esperando el siguiente movimiento que definiría su destino. La vida de Lucía era tan simple como dura: despertar antes del sol, preparar café para estudiantes que estudiaban a contrarreloj, limpiar mesas mientras pensaba en la próxima compra de medicamentos. Su madre, frágil pero de mirada fuerte, representaba el corazón de todo sacrificio. Lucía vivía con la sensación de tener que sostener el mundo con las manos, aunque a veces éstas temblaran del cansancio. Y aún así, jamás había imaginado que algo tan descomunal como una herencia millonaria pudiera rozar su vida, aunque fuera como un rumor improbable. El mundo de don Salvador, aunque distante del de Lucía, estaba hecho del mismo silencio que se forma cuando uno carga demasiado tiempo con culpas no dichas. Su mansión en lo alto del cerro se veía imponente desde el centro del pueblo, pero por dentro estaba llena de habitaciones vacías, retratos cubiertos y pasillos donde solo resonaban sus pasos lentos. Aquel hombre que todos describían como duro, casi impenetrable,
Vivía rodeado de un lujo que ya no le importaba. Había trabajado desde niño para construirlo, pero ahora ese reino solitario le pesaba más que su enfermedad. El rumor de su enfermedad viajó rápido, envolviendo al pueblo en un murmullo inquieto. Algunos lo lamentaban en voz baja. Otros, con menos delicadeza, hablaban de la fortuna que quedaría en disputa. Pero para Lucía, la revelación de que le quedaban apenas 2 meses no fue un dato morboso, sino un golpe íntimo. Verlo sostener el bastón con una mano temblorosa, escuchar su respiración entrecortada, le hizo entender que la vida podía cambiar de forma brutal para cualquiera, sin importar cuánta riqueza se poseyera. Ese contraste la obligó a mirar su propia existencia con nuevos ojos. La cafetería, escenario cotidiano de su rutina, se transformó en un punto de encuentro donde 2 mundos tan distintos empezaban a rozarse. A veces, mientras Lucía limpiaba la máquina de café, pensaba en cómo una sola frase podía fracturar la normalidad. El murmullo de los clientes, el aroma a pan recién hecho y el sonido metálico de las tazas eran la banda sonora de sus dudas crecientes. Y aunque intentaba seguir como siempre, cada gesto suyo parecía acompañado por la sombra de aquella tarjeta dorada que aún guardaba en el bolsillo de su delantal. El pueblo, con su ritmo lento y sus días repetidos, fue testigo silencioso del cambio interior que empezaba a germinar en Lucía. No era solo la propuesta lo que la inquietaba, sino la sensación de que el destino la había elegido sin avisar. La plaza, la cafetería, las calles polvorientas, todo seguía igual, pero ella ya no era la misma. Y mientras caminaba de regreso a casa cada noche, escuchando las ventanas cerrarse y los perros ladrar a lo lejos, sentía que algo invisible la empujaba a enfrentar un futuro que no había pedido, pero que ahora estaba irremediablemente ligado al anciano millonario. Lucía siempre había sido una mujer que caminaba con los pies bien puestos en la tierra, incluso cuando la vida parecía moverse bajo ella como arena. Desde niña había aprendido a leer los silencios, a distinguir entre la compasión sincera y la lástima disfrazada. Su fortaleza venía de la necesidad, pero también de una dignidad silenciosa que la hacía levantar la cabeza incluso cuando el cansancio la doblaba. Esa misma dignidad era la que don Salvador había visto en ella, aunque Lucía aún no comprendiera del todo qué significaba cargar con semejante reconocimiento. En casa, su madre la observaba con una mezcla de curiosidad y preocupación, percibiendo que algo profundo se movía en la mirada de su hija. Lucía evitaba hablar de la propuesta, temiendo abrir una puerta que ni siquiera sabía si quería cruzar. Mientras preparaba la cena y escuchaba el silbido de la tetera, sentía un nudo en el pecho, un conflicto entre el deber y el deseo de proteger a quienes amaba. No quería que su madre se sintiera una carga, pero tampoco quería traicionarse aceptando algo que no entendía del todo. Cada mañana, frente al espejo empañado del baño, estudiaba su reflejo como si buscara una versión más valiente de sí misma. Pensaba en el anciano, en la fragilidad que había visto en sus ojos y en la carga de un legado que podría cambiarlo todo. Sabía que una decisión así no podía basarse solo en la necesidad económica. Tenía que encontrar en su interior una razón más profunda, algo que justificara unir su historia a la de un hombre al borde del final. Esa búsqueda la desgastaba, pero también la despertaba. A pesar de sus dudas, había una parte de ella que se conmovía ante la idea de darle paz a alguien que parecía haber vivido demasiados inviernos en soledad. Lucía nunca había sido indiferente al sufrimiento ajeno. Su sensibilidad era un puente que la conectaba con el mundo, aunque a veces le doliera. Cuando recordaba la voz temblorosa de don Salvador al hablar de su hijo, sentía un eco dentro de sí. Tal vez, pensaba, no estaba destinada solo a sobrevivir. Quizá había algo más que debía hacer, aunque aún no sabía qué. En el trabajo,
Sus compañeras notaban que Lucía estaba distinta. Caminaba más lento, miraba con más detenimiento, respiraba como si midiera cada paso. Ella intentaba disimular, pero el conflicto interno la acompañaba como una sombra que no se podía sacudir. Al servir café, sus manos temblaban apenas, no por miedo, sino por la responsabilidad inmensa que intuía detrás de aquel «quédate con todo». Sabía que aceptar o rechazar significaría mucho más que una firma. Era elegir un camino que afectaría el resto de su vida. Y sin embargo, en medio de toda esa confusión, empezaba a descubrir una fuerza inesperada dentro de sí. Una capacidad de sostener decisiones grandes, de mirar de frente lo que antes la hubiera abrumado. Cada noche, al apagar las luces de la cafetería, se prometía ser honesta consigo misma, sin dejar que el miedo decidiera por ella. Algo en su interior estaba cambiando, algo que la preparaba para un papel que nunca imaginó tener. El de guardiana de un legado que sin buscarlo había llegado a tocar su puerta. Don Salvador observaba el mundo como quien mira una fotografía que empieza a desvanecerse. Su cuerpo, desgastado por la enfermedad, avanzaba lento, pero su mente recorría con claridad los pasillos de un pasado que aún no le daba paz. Había sido un hombre férreo, exigente hasta con quienes amaba, y esa rigidez lo había llevado a perder lo más valioso, la cercanía de su hijo. Cada madrugada, mientras escuchaba el eco de sus propios pasos en la mansión vacía, comprendía que la riqueza jamás llenaría el hueco que él mismo había cavado con sus decisiones. En sus días de juventud, Salvador había construido su imperio ladrillo a ladrillo, con manos que sangraban de tanto trabajar y un orgullo que lo impulsaba más allá de sus fuerzas. Pero esa misma ambición, que lo llevó de la pobreza al poder, fue también su condena. La distancia con su hijo nació de pequeñas discusiones que se acumularon como piedras, hasta formar un muro imposible de atravesar. Ahora, al borde del final, veía con claridad el daño que había causado y la culpa lo acompañaba como una sombra silenciosa en cada esquina de la casa. El pueblo lo conocía como un hombre duro, casi impenetrable, pero pocos sabían que bajo esa coraza había un corazón fatigado por los remordimientos. Salvador evitaba los espejos, no porque temiera su vejez, sino porque temía reconocer la tristeza que lo habitaba. La mansión, aunque lujosa, estaba llena de ausencias, sillas que ya nadie usaba, ventanas cerradas para evitar el frío y un piano cubierto por una manta que llevaba años sin sonar. Cada objeto era un recordatorio de una vida que había priorizado el éxito por encima del amor. El distanciamiento con su hijo era una herida que nunca había podido contar en voz alta. Recordaba el día en que discutieron por última vez, una frase lanzada con rabia, un portazo y luego un silencio que se extendió durante años. Para Salvador, ese recuerdo era un peso insoportable. Consciente de que su tiempo se agotaba, temía que su legado cayera en manos de alguien que lo despreciaba y que jamás miraría más allá del dinero. Por eso la propuesta a Lucía no era un capricho, era un intento desesperado de corregir algo que ya no podía enfrentar directamente. Cuando conoció a Lucía, vio en ella una verdad que lo desarmó. No buscaba impresionar, no se inclinaba ante su poder, no disfrazaba su cansancio. Su dignidad natural lo conmovió más que cualquier gesto grandioso. Sintió, por primera vez en años, que podía confiar en alguien sin temor a ser traicionado. Aquella joven, con manos temblorosas y mirada firme, representaba la bondad que él había perdido en el camino. Por eso decidió entregarle su legado, no para comprar su compañía, sino para asegurarse de que su historia no terminara en resentimiento. A medida que la enfermedad avanzaba, Salvador aceptó que la muerte no era su mayor temor. Lo que realmente lo atormentaba era el vacío emocional que había dejado atrás.
Lucía, sin pedirlo, se convirtió en un puente hacia la redención que creía inalcanzable. Y aunque sabía que ella también cargaba sus propias batallas, confiaba en que juntas, sus historias, podrían transformarse en algo más humano que la riqueza acumulada. Ese pensamiento le daba un tipo de paz que hacía años no sentía, una paz que lo preparaba para el giro que estaba por desencadenarse. La mañana del giro llegó sin anunciarse, con un cielo gris que parecía presagiar algo inevitable. Lucía estaba limpiando la barra cuando don Salvador entró más pálido que nunca, tambaleante, sosteniéndose del marco de la puerta. Todos en la cafetería guardaron silencio al verlo así, como si el tiempo se encogiera alrededor de su figura. Él levantó la tarjeta dorada entre los dedos, recordándole su propuesta, pero esta vez su mirada tenía una urgencia distinta, una mezcla de miedo y determinación. «Hoy necesito tu respuesta», murmuró, y la frase cayó como un peso sobre su respiración. Lucía sintió que el corazón le golpeaba el pecho con una fuerza casi dolorosa. Miró a su alrededor, buscando un respiro, pero solo encontró ojos curiosos y tazas humeantes que parecían observarla también. La vida, que hasta hacía poco era una rutina repetida, ahora la exigía con una decisión que transformaría todo. Don Salvador temblaba ligeramente, no por el frío, sino por la sensación de que el tiempo se le agotaba entre los dedos. Esa fragilidad lo volvía más humano, más cercano, y su presencia la envolvía como un susurro que pedía ayuda. Él le pidió caminar con él a la plaza, aunque apenas podía sostenerse. Lucía le ofreció su brazo, con un consentimiento suave y explícito, sintiendo cómo el anciano apoyaba parte de su peso en ella. Ese contacto, tan leve y contenido, fue suficiente para que su corazón se apretara. El viento movía las hojas secas a su alrededor, y cada paso parecía anunciar un destino que se abría bajo sus pies. «No quiero arrastrarte a algo injusto», dijo él, mirando el suelo, «pero tampoco quiero irme dejando abierto un dolor que nunca supe cerrar». Al llegar al banco de siempre, don Salvador respiró hondo, como si reunir fuerzas fuera su último acto de valentía. Le confesó que su hijo ya sabía de su deterioro y que había enviado un mensaje frío, casi burocrático, preguntando por la herencia. Ese detalle la atravesó como un rayo. De pronto, ya no se trataba de dinero, sino de proteger un pedazo de humanidad que el anciano creía haber perdido. Lucía escuchó en silencio, tomada por una mezcla de indignación y tristeza, entendiendo que la propuesta no era un negocio, sino un acto de defensa emocional. Entonces ocurrió el verdadero giro. Salvador abrió un sobre arrugado guardado en su abrigo y le mostró un testamento recién modificado donde su nombre aparecía como heredera universal. «Aún no está firmado», dijo con voz quebrada, «porque solo lo firmaré si tú aceptas, pero quiero que lo veas». Lucía sintió que el suelo se inclinaba bajo sus pies. No era una promesa abstracta, era una realidad escrita, legal, definitiva. La tinta señalaba un camino que ella aún dudaba en recorrer, pero que ahora la miraba fijamente, exigiendo una respuesta que no podía postergar más. La respiración de Salvador se volvió más pesada, y Lucía lo tomó del antebrazo para estabilizarlo, con un gesto tierno, firme y completamente consentido. Ese toque la conectó con algo más profundo que la duda, la certeza de que su decisión no solo afectaría su futuro, sino el cierre de la historia de un hombre que había vivido demasiado tiempo sin perdón. En ese instante, entre hojas que caían y un silencio casi solemne, supo que la vida acababa de cambiar para ambos, incluso antes de pronunciar palabra alguna. Lucía pasó la tarde entera caminando sin rumbo, dejando que las calles la guiaran mientras intentaba ordenar el torbellino de emociones que llevaba dentro. Las paredes del pueblo
con su pintura descascarada y sus ventanas entreabiertas, parecían observarla como testigos silenciosos de una decisión que aún no sabía si podía cargar. El testamento sin firmar ardía en su memoria, no por la promesa de riqueza, sino por el peso moral de convertirse en el puente final de un hombre que había perdido tanto. Cada paso era un intento de encontrar claridad en medio del miedo. Al regresar a casa, el olor a caldo que preparaba su madre la envolvió con una calidez que casi le hizo llorar. Se sentó a su lado, sosteniéndole las manos frías, y por un instante pensó decirle todo, pero las palabras no salieron. Temía añadir más angustias a una mujer ya debilitada por la enfermedad. En su silencio compartido, Lucía sintió que la vida le estaba pidiendo crecer de golpe, asumir un papel para el cual nadie la había preparado. La responsabilidad de un legado ajeno comenzaba a sentirse demasiado real, demasiado cercano. La noche cayó con una lluvia suave y Lucía abrió la ventana para dejar entrar el aire húmedo. Observó las luces temblorosas de la calle y pensó en don Salvador, probablemente sentado solo en alguna habitación de su mansión, escuchando el golpeteo del agua contra los cristales. Imaginó la soledad que lo abrazaba, la culpa que lo acompañaba desde hacía años, y sintió un tirón en el pecho. No quería tomar una decisión basada en lástima, pero tampoco podía ignorar la humanidad profunda que había descubierto en él. Esa dualidad la desgastaba como si le rozara los huesos. Intentó dormir, pero la noche la encontró inquieta, girando entre pensamientos que no podía callar. Recordó el temblor de la mano del anciano cuando le mostró el testamento, la manera en que su voz se quebró al hablar de su hijo. Esas imágenes se repetían como una película silenciosa, obligándola a enfrentar sus propios temores. ¿Y si aceptaba? ¿Y si aquello cambiaba no solo su destino, sino la historia de alguien que había sufrido demasiado? La madrugada llegó sin descanso, pero con una convicción que empezaba a asomar como la primera luz del día. A la mañana siguiente, volvió a la cafetería, sintiendo que cada gesto suyo tenía un peso distinto. Encendió la máquina, limpió la barra, abrió las cortinas, acciones simples, pero que ahora parecían parte de un ritual antes de una gran decisión. Mientras servía el primer café del día, una certeza empezó a formarse en su interior. No podía seguir huyendo. Ya no se trataba de dinero ni de sacrificio, se trataba de cerrar heridas, propias y ajenas, con una dignidad que siempre había sido su brújula, y aunque el miedo seguía allí, la determinación comenzaba a superarlo. El destino volvió a empujarla cuando, pasadas unas horas, don Salvador apareció en la puerta, acompañado por un notario. Caminaba más lento, respiraba con mayor dificultad, pero su mirada tenía algo parecido a la esperanza. Lucía sintió que el corazón se le detenía un segundo. Era el momento. Lo supo, sin que nadie lo dijera. Y mientras él avanzaba hacia ella, apoyado firmemente en su bastón, una calma extraña la envolvió. Comprendió que estaba a punto de cruzar un umbral del que no habría marcha atrás, pero que tal vez era exactamente el lugar donde su historia tenía que llegar. El notario dejó los papeles sobre una mesa vacía de la cafetería, y el sonido del portafolios al abrirse retumbó como un trueno suave en el silencio del lugar. Lucía respiró hondo, sintiendo cómo el mundo se estrechaba alrededor de ese instante. Don Salvador, agotado, se sentó con un suspiro que parecía llevar décadas de culpas. «No tienes que hacerlo por mí, hazlo por ti», murmuró, y esa frase abrió en Lucía una grieta luminosa. El temblor en sus manos no era miedo, sino la conciencia de que estaba eligiendo algo más grande que ella. Cuando tomó la pluma, el aire cambió. No era una firma cualquiera, era un acto de fe, un compromiso silencioso con un hombre que la miraba con una gratitud muda. Su respiración se volvió lenta, casi ritual, mientras deslizaba la tinta sobre el papel del matrimonio civil.
Nada en su gesto era apresurado. Todo era consciente, respetuoso, firme. Al levantar la vista, encontró los ojos del anciano llenos de un brillo inesperado. No era alivio ni victoria, era paz. Aquella paz que él llevaba años buscando sin saber dónde encontrarla. El notario pidió que unieran sus manos para la fotografía legal. Lucía ofreció la suya con un consentimiento claro, cálido, y sintió como la piel del anciano, frágil como papel antiguo, se aferraba a ella con una suavidad que no pedía nada a cambio. Fue un instante íntimo, pero no romántico. Era humano, profundamente humano. En esa unión sencilla se cerraba una historia y comenzaba otra. El flash iluminó a ambos, capturando una verdad que el pueblo jamás entendería del todo, que un legado no siempre se hereda por sangre, sino por voluntad. Al salir a la calle, el viento les golpeó el rostro con una mezcla de frío y luz. Salvador se detuvo unos segundos, respirando el aire como si fuera un último regalo. «Si algún día dudas, recuerda que esto fue mi decisión», susurró. Lucía ajustó su bufanda alrededor del cuello del anciano, un gesto casi protector que lo hizo cerrar los ojos. La gente los miraba desde lejos, sin comprender la profundidad de lo que ocurría. Aún así, ella caminó con él sin esconderse, aceptando la mirada del mundo como parte del precio de su elección. Pero el clímax no llegó hasta la noche, cuando la respiración de Salvador comenzó a fallar. La mansión estaba en penumbra y el eco de sus pasos resonaba en los pasillos como un adiós anticipado. Lucía permaneció a su lado, sosteniendo su mano, dándole espacio para hablar si lo deseaba. Él, con esfuerzo, murmuró: «Gracias por devolverme un lugar en el mundo». Sus palabras, débiles pero sinceras, rompieron algo dentro de ella. Sintió una oleada de emoción que la obligó a cerrar los ojos un segundo, respirando hondo antes de perderse en el dolor de verlo partir. El anciano se durmió entre susurros, y ese sueño se convirtió en quietud absoluta. Lucía sintió como la habitación se hundía en un silencio casi sagrado. No lloró al principio. Solo se quedó inmóvil, atrapada entre el vacío y una extraña sensación de alivio ajeno. Él había encontrado la paz que tanto buscó. Ella, en cambio, debía enfrentar ahora el peso real de su decisión. La muerte no la sorprendió, pero sí la forma en que la atravesó, como una ola lenta que arrasa todo y deja atrás un paisaje distinto. Cuando salió al pasillo, el notario que había esperado en una sala contigua la observó con respeto. «Ahora todo es suyo», dijo con voz baja. Lucía asintió, pero sintió que aquellas palabras no encajaban en su pecho. La herencia no era dinero, era una historia rota que debía reparar. El eco de la última gratitud de Salvador la acompañó como un faro tenue entre la oscuridad. Supo entonces que su responsabilidad apenas comenzaba, aunque él ya no estuviera para guiarla. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo termina, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué harías tú con un legado así. Tu interacción ayuda a que más personas descubran esta historia. La mañana siguiente llegó con un silencio denso, casi físico, que parecía haberse posado sobre toda la mansión. Lucía caminó por los pasillos como si pisara polvo de recuerdos, sintiendo el eco suave de la vida que acababa de extinguirse. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz, no por costumbre, sino como un acto de despedida. El sol iluminó los retratos antiguos, las alfombras gastadas, los muebles que habían sido testigos de la dureza y también de la vulnerabilidad de don Salvador. Allí, en esa claridad frágil, comprendió que su primer deber era honrarlo desde la verdad. El funeral fue pequeño y sobrio, sin lujos innecesarios. Asistieron algunos vecinos, empleados antiguos y 2 o 3 personas que lo recordaban con respeto más que con cariño. Lucía permaneció junto al ataúd con una serenidad que sorprendió incluso a quienes la conocían. No buscaba protagonismo,
buscaba cerrar un ciclo. Cuando colocó una flor blanca sobre la madera, sintió que el peso de la vida del anciano reposaba finalmente en paz, sin lágrimas excesivas, sin rituales grandiosos, solo un acto de humanidad que devolvía dignidad a un hombre que la había perdido durante años. Al terminar la ceremonia, apareció el hijo de Salvador. Llegó con un traje oscuro y una expresión contenida, casi impenetrable. Miró a Lucía como si intentara descifrar sus intenciones, como si buscara una grieta en su presencia calmada. Ella no retrocedió. Sabía que ese encuentro formaba parte del legado que había aceptado. Con un gesto firme, lo invitó a caminar afuera, lejos de los murmullos. El aire frío los envolvió, y en ese pequeño espacio sin público, ella abrió la conversación que su padre nunca se atrevió a iniciar. «Tu padre quería hablar contigo, pero no supo cómo volver», dijo Lucía con voz tranquila, sin acusaciones. El hijo, sorprendido, frunció el ceño como si las palabras le dolieran. Durante un largo silencio, sus manos temblaron apenas, revelando una vulnerabilidad que él intentaba ocultar. Finalmente confesó que había esperado un gesto de su padre durante años, una disculpa, una señal de arrepentimiento, pero la distancia se había vuelto costumbre, y ambos se habían encerrado en su orgullo. Ese reconocimiento quebró la dureza que él traía como armadura. Lucía, sin imponerse, le entregó una carta que Salvador había escrito la noche antes del matrimonio. No sabía si el hijo estaba preparado para leerla, pero sí sabía que esa era la pieza que faltaba para cerrar la herida. Él tomó la carta con manos temblorosas y, por un momento, su rostro mostró un dolor antiguo, profundo. No lloró, pero la mirada se le humedeció. «Gracias», murmuró sin levantar la vista, y en esa palabra había un puente que empezaba a reconstruirse, no entre padre e hijo, sino entre memoria y perdón. En lugar de aferrarse a la riqueza heredada, Lucía decidió abrir un espacio de diálogo. Habló con el hijo sobre la posibilidad de honrar el trabajo de Salvador, creando algo que diera luz, no sombra. No era una obligación legal, sino moral. Él escuchó en silencio, sorprendido por la ausencia de exigencias, por la falta de vanidad en su propuesta. Por primera vez comprendió que la joven no buscaba quedárselo todo, sino transformar el legado en algo justo. Esa revelación desarmó sus prejuicios como si le quitaran un peso del pecho. Los días siguientes estuvieron llenos de decisiones prácticas, pero también de gestos reparadores. Lucía permitió que el hijo visitara la mansión cuando lo deseara, sin restricciones, abriendo las puertas que por años habían permanecido cerradas. Juntos revisaron documentos, fotografías antiguas, historias que él nunca había escuchado. A través de esos fragmentos, el hijo comenzó a ver a su padre no solo como el hombre rígido que recordaba, sino como alguien que había intentado, aunque tarde, corregir su camino. Ese cambio sutil empezó a sanar lo que el tiempo había desgarrado. Con el paso de las semanas, Lucía descubrió que el verdadero legado que había recibido no eran las propiedades ni las cifras en los documentos, sino la responsabilidad de dar un cierre honesto a una historia marcada por silencios. Caminaba por los jardines de la mansión, ahora abiertos y llenos de vida, respirando un aire distinto, menos pesado. En cada rincón hallaba rastros del hombre que fue Salvador, pero también del que intentó ser en sus últimos días. Comprendió que su misión no era cargar con su pasado, sino transformarlo en algo que trascendiera sin dolor. El hijo, más sereno, comenzó a visitarla con regularidad. No hablaban siempre de Salvador. A veces compartían recuerdos sueltos, otras veces solo caminaban en silencio. Era un vínculo nuevo, sin resentimientos, construido desde la verdad que Lucía había elegido sostener. Ella no buscaba reemplazar nada ni a nadie, solo quería que ambos encontraran un punto de calma.
Y con cada conversación, con cada gesto leve, esa paz se volvía más real. Lucía entendió que la reconciliación también podía heredarse, igual que las casas, igual que los nombres. Con el tiempo, decidió destinar parte de la herencia a un proyecto comunitario para ayudar a familias con dificultades, especialmente aquellas que cuidaban de personas enfermas como ella había cuidado a su madre. No lo hizo para aparentar grandeza, sino porque esa decisión nació del mismo lugar donde habían nacido sus dudas, el corazón. Era su manera de convertir lo recibido en algo que hiciera sentido, algo que honrara la dignidad que Salvador había visto en ella desde el primer día. El pueblo, antes curioso y desconfiado, comenzó a mirarla con respeto renovado. Al final, cuando las noches se volvían tranquilas y el eco del pasado ya no dolía, Lucía comprendió que todos los caminos que había temido recorrer la habían llevado exactamente hacia donde debía estar, un lugar donde el amor, no el romántico, sino el humano, se convertía en una fuerza reparadora. Miró al cielo, sintiendo que, de alguna forma silenciosa, Salvador también encontraba descanso en cada paso que ella daba hacia la luz. Si crees en el amor que sana y en los legados que transforman, escribe legado en los comentarios.